Daniel Muñoz es nuevo jugador del Crystal Palace, otro colombiano que se suma a la mejor liga, la liga más competitiva que tiene hoy por hoy Europa. Y hoy vamos a estar analizando el tipo de perfil que ficha el Crystal Palace, Daniel Muñoz. 10 millones de euros fue lo que costó el fichaje de Daniel Muñoz por el Crystal Palace, equipo de la Liga Premier y que además equipo en el que se encuentra el colombiano Jefferson Lerma. Hoy vamos a estar hablando un poquito del perfil de lo que es Daniel Muñoz como futbolista y no lo catalogo simplemente como lateral derecho, porque si hay algo que ha tenido Daniel Muñoz durante su transcurso, su recorrido como futbolista, ha sido esa versatilidad para adaptarse a diferentes posiciones, pero naturalmente su posición natural es la de lateral derecho. Pero vamos a empezar hablando de su temporada, de lo que ha sido su temporada 23-24 en el Genk. Ha tenido 5 goles y una asistencia, ha jugado más que todo de lateral derecho. Les voy a colocar aquí su mapa de calor en la temporada 23-24. Ha jugado en la banda, es un jugador de banda, pero también con capacidad un poco de jugar por dentro, pero ojo, no malinterpretar el jugar por dentro como forma creativa, sino creo que más como una verticalidad de capacidad de poder atacar intervalos por dentro. Eso lo hizo muy bien en Nacional. Lo llegó a hacer también mucho en Águilas Doradas. Lo hizo también en algunas ocasiones en Colombia, hace esas alternancias con el extremo que juega por esa banda en ese 4-3-3 de Lorenzo o que inició jugando Lorenzo. Lo llegó a utilizar también en algunas situaciones, es circunstancial ese tipo de, digamos que capacidad de poder atacar por dentro esos intervalos de las líneas defensivas rivales, pero su naturalidad realmente es la del lateral derecho. Hablar un poquito también de sus datos. Defensivamente, suele ganar el 50% de sus duelos, o entre el 50 y el 60% de los duelos ganados. Y eso en una liga como la Premier League, que además de ser una de las más competitivas, también es una de las que tiene ese juego físico constante. Es muy fácil uno poder encontrar un equipo de la posición 13, 14, 15, competirle a un Manchester City en algún partido en específico en base a eso, con base a eso, y es a los duelos. Saber ganar los duelos en zonas específicas del campo, y en eso Daniel Muñoz sí que es bueno en ese tipo de registros. Hay que hablar una cosa, y nos vamos de una vez a la pizarra. Porque si hay algo que ficha realmente el Crystal Palace es un jugador que puede adaptarse en diferentes posiciones. Como yo les mencioné, su naturalidad se encuentra en la de lateral derecho. Es su posición natural, es un lateral derecho de posición natural. Pero ¿qué pasa? Ha jugado en diferentes posiciones o lo han ubicado en diferentes posiciones. Ha jugado como un central, como un tercer central más que todo. Ha jugado en el medio campo, en esta zona de acá, en una especie de doble 5. Ha jugado como un carrilero, además, con una línea de 3, es decir, un jugador sumándose en esta parte y Daniel Muñoz atacando toda su banda, porque es un jugador, además, de mucho recorrido, capacidad de poder llegar a línea de fondo. Eso sí que gana Crystal Palace con un jugador como Daniel Muñoz. Porque en el Genk lo llegaron a utilizar inclusive como una pareja de centrales con Cuesta y el otro central, es decir, una línea de 3 en esta zona de acá. ¿Y por qué lo llegaron a utilizar en esa zona, en esa posición, en esas zonas defensivas? Siendo un jugador que sabe atacar muy bien, que es muy profundo, que es muy vertical, que llega mucho a línea de fondo. Y es porque es un futbolista que sumando desde acá tiene buena conducción con la pelota, sabe sumar. Además suele tener muy buen pie en ese tipo de registros. Encontrar pelotas desde esa zona de acá, encontrar jugadores que se vayan o receptores que puedan encontrar entre líneas, inclusive en líneas de 5, pero como un carrilero, o bueno, en líneas de 5 ya sumándose como un lateral, también ha llegado a jugar en el Genk. Esas líneas de 3 que llegó a utilizar, lo llegaron a utilizar también a Daniel Muñoz en esta zona de acá, como un lateral. ¿Por qué? Porque también es un lateral que quizás defensivamente no es su mayor facultad, pero sí que es un jugador que puede llegar a sumar.
rinde en ese tipo de posiciones, de lateral derecho. La otra posición ha sido acá. Inclusive con Juan Carlos Osorio llegó a utilizarlo como un mediocampista más. Vamos a poner aquí a Lerma por poner un ejemplo. En un 4-3-3, en un 3-4-3, lo llegaron a utilizar en esta zona de acá para sumar. ¿Por qué? Tenía muy buena conducción con pelota. Es un jugador que sabe sumar en ese tipo de registros. Es un lateral, sabe transportar, sabe proyectarse y en este tipo de funciones, en ese tipo de posiciones, sabe desprenderse muy bien en esta línea, en esta primera línea de volantes. Cuando se suma desde acá, puede romper o llegar al área, que sabe hacerlo muy bien. Es un jugador que además tiene un buen juego aéreo, tiene gol y sabe romper en ese tipo de intervalos a rivales, a las líneas rivales. Sumará mucho en ese tipo de registros si lo llegasen a utilizar en ese tipo de posiciones. Y la otra posición básicamente ha sido la de un carrilero en ese sector, teniendo tres centrales que lo respaldan en línea defensiva, tres centrales que inclusive este ha sido un sistema que ha utilizado el Crystal Palace cuando en esa temporada ha variado entre el 4-3-3, entre un 3-4-3, entre un 5-3-2, 5-2-3, va variando. El sistema táctico también depende mucho también del rival que vaya a enfrentar el Crystal Palace. Pero en ese tipo de posiciones, como carrilero, tiene la facultad de poder ir siempre a línea de fondo. Pero ojo, si él va a profundidad, pero si está posicional, en lo particular a mí no me parece un jugador que pueda ser muy bien utilizado. Primero, no suele tener un buen regate en ese tipo de posiciones. Porque si la pelota llega, él posicionado en ese tipo de espacios en el campo, tiene que tener capacidad del jugador de poder librarse de marcas, así sea en un 2-1 o en un 1-1. Daniel Muñoz no me parece que tenga ese tipo de capacidad, sino que su mayor sorpresa está en el saber llegar en ese tipo de posiciones. Ahora, hay otro rol en el que lo hemos visto también en la selección Colombia y es la de hacer combinaciones con el extremo que pueda llegar a estar haciendo en esa banda. En esa posición, Daniel Muñoz no me parece que sea su fuerte, pero que digamos que al menos cumple. Cuando lo ha hecho acá John Arias, este tipo de función de extremo en esta zona de acá, con un 4-3-3 que manejó Lorenzo en un inicio, John Arias o inclusive Baloyes, que era su extremo natural que tenía aquí Lorenzo, intercambiaban muchas posiciones estos dos futbolistas, estos dos extremos, para intentar progresar jugadas. Daniel Muñoz lo intentaba con conducciones, con paredes, en el toco y me voy. No era su mayor fuerte, lo podía cumplir, sí, pero no era su mayor fuerte para poder atacar las líneas defensivas del rival, sino que su mayor fuerte es ese arrastre que suele hacer este extremo o este delantero de acá y el poder profundizar y aprovechar ese tipo de espacios para centros o inclusive para sumarse, que lo llegó a hacer también en Atlético Nacional, sumarse para marcar inclusive goles llegando desde el área, cargando el área. Es un jugador que en ese tipo de registros sí que puede sumar y que en el Crystal Palace esa variedad táctica sí le pueda llegar a ayudar para posicionarse en el 11 titular. Ese sería el video de desmenuzando un poco de lo que es Daniel Muñoz como futbolista. Es un jugador versátil, capacidad de adaptarse a diferentes posiciones, aunque su naturalidad sea la de lateral derecho, pero que se ha adaptado a diferentes posiciones y a diferentes sistemas tácticos. Y este Crystal Palace en especial sí que ha tenido esa variedad en ese transcurso de temporada, inclusive en la pasada, de manejar un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 3-4-3, líneas de 5, dependiendo también del rival. Hasta acá el video de hoy hablando de Daniel Muñoz, otro colombiano que se suma más a la Liga Premier. ¿Es un salto de calidad? Yo creo que sí. Por más de que el Crystal Palace sea una liga de media, sea un equipo de media tabla, llega a una liga competitiva. Además, se suma a un equipo en el que ya hay un colombiano. Y uno creería que esa adaptación se le podría facilitar a Daniel Muñoz en el equipo inglés, en el Crystal Palace.
Denle like al video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Nos pueden seguir en nuestras cuentas de TikTok, de Instagram, de X, obviamente acá en nuestro canal de YouTube, como @a un toque raya al piso co. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.